Buen día, compañeros, este día toca desarrollar la temática experimentos de la comprensión natural de la noticia como parte del círculo de exposiciones del libro La noticia como discurso de Teun Van Dijk. Antes de iniciar la temática, veremos algunos datos biográficos del autor. Teun Van Dijk es un lingüista holandés nacido el 7 de mayo de 1943 en los Países Bajos. Es profesor en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona desde 1999. Licenciado en la Universidad Libre de Ámsterdam, se doctoró en la última universidad en 1972 con una tesis sobre la gramática del texto. Recibió en el año 2013 el título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo. Ahora bien, entrando en el tema, el principal objetivo es obtener datos a partir de la comprensión natural de la noticia. ¿Por qué esto? Es porque siempre se citaba al sujeto de investigación a un laboratorio, a un ambiente fuera de su rubro natural, entonces le quitaba esa parte natural o cotidiana sobre su lectura y la comprensión que tenía de las noticias en los diarios que leía. Como parte de los medios utilizados por Van Dijk, tenemos que elegir los dos principales medios de la época. Por una parte, tenemos a Telegraph, que es un periódico popular, conservador, con el mayor número de suscriptores y lectores de los Países Bajos, con casi 750.000. Por otro lado, tenemos a Fufka, que es un periódico moderadamente liberal, ampliamente leído entre los miembros de la ala izquierda y posee casi 280.000 suscripciones. En conjunto, estos dos periódicos abarcan casi el 40% de los lectores de la prensa nacional. Van Dijk elegiría 4 noticias que se encontrarían en ambos periódicos, una en el ámbito social, otra en el ámbito político, un reportaje y un mitin deportivo. Esto con el fin de establecer sobre los objetos a investigar cuáles eran las temáticas que a ellos les interesaban, a cuáles le prestaban más dedicación a la lectura, o simplemente a aquellas que no tenían ningún conocimiento sobre el contenido a pesar de haber leído su noticia o por lo menos el encabezado. La metodología utilizada por Van Dijk para elegir a los sujetos de estudio fue muy sencilla, hizo 2 grupos. El grupo número 1 estaría compuesto por personas elegidas al azar a través de llamadas telefónicas, y el grupo número 2 estaría compuesto por el personal administrativo de la Universidad de Ámsterdam, esto con el fin de darle al estudio un enfoque heterogéneo y así tener un mejor análisis. Después de concretar a sus sujetos de estudio, Van Dijk establece una serie de categorías para saber si inciden en la comprensión de la noticia, por ejemplo, edad, ocupación, localización, uso de los medios, lectura o género. Es decir, si estos factores tienen alguna relación con que un sujeto comprenda en mayor o menor medida una noticia. Es decir, si alguien que es adulto mayor comprende menos que alguien que es adulto joven, o si una persona que se desarrolla en los oficios comprende más o comprende menos que una persona que se desarrolla en el ámbito profesional. El tiempo de la lectura, es decir, el tiempo dedicado, el espacio que le dedica la persona hacia el periódico y saber si esto también tiene incidencia en la comprensión. Por último tenemos la localización y el género. La localización sería el lugar donde la persona o el sujeto decide leer el periódico. No necesariamente tiene que ser una oficina, sino que puede estar en la casa, el parque, un café, etc. Y saber si estos factores también inciden en la comprensión y si una mujer o un hombre comprende más que el otro. Van Dijk estudió los sujetos durante un mes y dividió las respuestas en 2, una de respuesta con evocación inmediata y otra con respuesta con evocación retardada. Para su admiración, Van Dijk manifiesta que a pesar de que se tenga una respuesta inmediata, no todas las personas son capaces de recordar la macroestructura de una noticia, es decir, las ideas principales planteadas, la forma en que lo plantea y bajo qué idea principal se maneja la noticia. Por otro lado, tenemos la respuesta retardada, que fue ya al mes de presentar la noticia, donde ninguna de las personas, a excepción de 3, sabían de lo que habían leído hace un mes, podían citar texto que habían leído, las ideas principales, cómo se componían, pero ¿a qué concluye esto Van Dijk?
La conclusión de este estudio experimental por parte del autor establece una admiración sobre los resultados arrojados. Por una parte, la poca percepción de las personas o la poca retención de la información y de la estructura de la noticia sobre los sujetos de estudio. Por otra parte, también que no importa que sea académicamente preparado o no, para que tenga un mayor o menor de comprensión de las noticias, porque al final no tienen el conocimiento o no retienen el conocimiento acerca de la historia de las noticias. Luego de esto, Van Dijk hace una comparativa entre los resultados arrojados en el estudio formal, es decir, en el laboratorio, y los resultados arrojados en la forma natural, es decir, la forma experimental hecha por el autor para no sacar del entorno al sujeto de estudio. Arroja que cuando el sujeto de estudio se lleva a un laboratorio, su rendimiento es mejor, responde de mejor manera a las preguntas, recibe o retiene de mejor manera la información. En cambio, en el estudio experimental que realizó se da cuenta de que en realidad, en la forma natural, la recepción y la retención de la información y de las macroestructuras es nula. Prácticamente que se relega a unos cuantos que sí le ponen interés o atención a los. En conclusión general, Van Dijk establece que el sujeto de estudio es necesario tenerlo en un ambiente natural, porque así arroja los resultados más cerca de la realidad. En cambio, en un ambiente de laboratorio, el sujeto de estudio tiende a empeñarse más en las actividades que le delegan. Además, establece que la comprensión lectora de las noticias es nula, ya que no importa el nivel de educación, la ocupación, la edad, porque en mayor o menor medida ninguno tiene la capacidad de retener la información, ya sea ideas principales, macroestructura o superestructura de la noticia. Espero que hayan aprendido y muchas gracias.